Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Ganó el Cádiz por la mínima 1-0 al Guadalajara y ha conseguido volver a ocupar una de las 4 primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Prácticamente ha pasado un año desde que los amarillos abandonaron la zona noble de este grupo cuarto de la segunda división B. Pero mientras que lo deportivo copa gran parte de la actualidad cadista, no podemos obviar ni olvidar ese pago de los 450.000 euros del grupo Synergy a Antoni Muñoz. Todavía no ha llegado ese acta notarial, aunque sí les digo que este fin de semana ha habido reunión para sentar las bases de lo que podríamos denominar el traspaso definitivo de poderes de Antoni Muñoz al grupo italiano. Hablaremos de eso, pero sobre todo de lo deportivo, que hoy es lunes y el fin de semana nos ha dejado mucha actualidad y muchos goles, no demasiados, en el grupo cuarto de segunda B, alguno más en el grupo décimo de tercera. Como siempre, acompañados de buenos invitados, hoy nos acompaña el jugador del Cádiz, Miquel Martins. Miquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Ganar en Carranza es diferente, ¿no? Sí, la verdad que es diferente. Teníamos ganas de jugar con nuestro público y ofrecerles esos primeros 3 puntos de la temporada que son muy valiosos para nosotros. Bueno, tú ya habías probado Carranza, en este caso con una camiseta ajena. ¿Cambia mucho la camiseta amarilla? Hombre, se nota mucho más cuando juegas de local, ¿no? Que cuando estás ahí un poquito apretando, pues la gente te empuja y la verdad que para un jugador es muy bueno pues que sentir esa ropación de la afición. Compañero Álvaro Geneiro, buenas noches. Hola, buenas noches. Compañero de Viva Cádiz, del Grupo de Información. ¿Qué balance podemos hacer de este primer partido en Carranza? Bueno, el partido la verdad es que fue de menos a más. La primera parte fue un poquito de no demasiado respeto, pero no se llegaban a crear ocasiones con claridad. Bueno, en la segunda parte el Cádiz, lo cierto es que tiró de experiencia, sabía que le faltaba mucho partido y que a estas alturas el Guadalajara iba a bajar también su nivel físico. Y al final, bueno, ¿quién no nos iba a decir que con todo el potencial que tenemos arriba nos sacó las castañas del fuego el lateral izquierdo? Bueno, lo importante es que 1-0, primera victoria y bueno, esperemos que se pueda refrendar con otro triunfo más esta semana. Bendecimos a Andrés Sánchez, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, y vamos a bendecir a Miquel Martín para que marque el fin de semana ante el Algeciras. Míster Jesús Acal, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo ha ido el análisis? Bueno, la verdad un poquito la cara opuesta de lo que vimos en San Fernando, ¿no? Hubo demasiadas imprecisiones, pero luego ya más detalladamente iremos haciendo información de todo lo que vayamos viendo. Bueno, además tenemos también este fin de semana partido interesante entre el Cádiz y Algeciras. En medio tendremos el partido San Fernando Balompié Carinense de Copa del Rey. Mañana vamos a hacer un especial previa de ese encuentro copero. Miguel Ángel Vecino, buenas noches. Muy buenas. Parece usted el tercero de manos a la obra, completamente de blanco, ¿eh? Sí, para aguantar el calor de los focos, hombre, que hay que venir preparado. Martín no lo sabía y ha venido también preparado para el tema. Es que los focos son los focos. Es que el Álvaro Geneiro, que se la ha jugado, viene con mangas largas, que no sé yo, no tiene experiencia. Bueno, pobre. él tiene la sangre demasiado fría. ¿No? Pues nada, del partido, yo creo que poco que contar ya a estas alturas, ¿no? El Cádiz hizo un partido serio, al final se transcurrió el mismo como preveía el propio Raúl Arnés en la previa al encuentro, un partido que había que trabajarlo mucho, que tener paciencia y bueno, al final obtuvo su fruto con ese gol de Andrés Sánchez que daba los 3 puntos, se quedaban en el Ramón de Carranza y desde luego que siempre con una victoria las mejoras se hacen de manera más tranquila. Ahora lo único que hace falta es que mejore el tema burocrático, ¿no? Vamos a empezar y terminar en apenas 30 segundos. La única imagen que tenemos de lo que pudo suceder ayer fue esta que van a ver y que recogimos en apenas 30 segundos en la Ciudad Deportiva del Rosal. Y es que los 2 mandatarios estaban presenciando el partido del Cádiz B. Luego, según ha trascendido sobre todo a través de los compañeros de Diario de Cádiz en el día de hoy, hubo una reunión donde estuvo Antoni Muñoz. No estuvo Vicenzo Silvestrini, sí estuvo Gabriele De Bono, también estuvo Alessandro Gauci, el presidente Florentino Manzano y el consejero Manolo Calderón. Ahí en ningún momento se habló ni de aplazamiento ni del no pago. De lo único que se habló es de una reunión que cuanto antes mejor se tiene que celebrar con los administradores concursales para hacer las cuentas a 30 de junio de 2012, ver si los ingresos y los gastos acabaron siendo los presupuestados. Si es así, Antoni Muñoz recibirá los 450.000 euros íntegros y, de no ser así, si hubiera alguna diferencia, recibiría 450.000 menos esa diferencia a la espera de que llegaran los ingresos. Por parte del Ayuntamiento se ha pagado 300 de los 500.000 euros que estaban pendientes
del famoso ya lucro cesante. Pero hasta el próximo lunes 9 de septiembre nos vamos a saber realmente si llega el acta notarial, si no llega el acta notarial y si finalmente se hace el traspaso de poderes, el pago, por decirlo de alguna manera, de Synergy a Antonio Muñoz, que pasaría a ser historia. Como digo, ahí empezamos y acabamos con esta historia para no darle más vueltas a una tortilla que a día de hoy tampoco es que tenga mucha más actualidad. Resultados del grupo cuarto de Segunda División B, segunda jornada, fueron estos. La Hoya Lorca 0, Sevilla Atlético 0, Melilla 1, Balompédica Linense 2, Écija 0, Cacereño 1, El Palo 2, La Roda 1, Cádiz 1, Guadalajara 0, Algeciras 0, San Fernando 0, Lucena 0, Cartagena 0, Almería B 0, Córdoba B 0, Albacete 2, Granada B 0, Arroyo 3, Sanluqueño 0. Hasta 4 empates a 0 en esta segunda jornada, desde luego algo nada habitual. Vamos a comenzar por Carranza. Creo que cogiendo la alineación prácticamente era la que todos nos esperábamos, ¿no? El cambio de Juan Villar por el sancionado Quique López, el resto lo esperado a priori, ¿no? Sí, incluso ese cambio yo creo que todo el mundo tenía claro que por la ausencia de Quique López, pues con respecto al partido del San Fernando sería Juan Villar en que entraría en su lugar. Estaba claro que Raúl Asné tiene ahora mismo las ideas muy claras de lo que quiere a comienzo de liga, con los jugadores que más o menos tienen más garantías. Evidentemente no significa que para el resto de la temporada sea así, que todo cambia muchísimo a lo largo de la competición, pero bueno, parece que tiene un 11 tipo con el que van a empezar. Ni ese 11 tipo está Miquel Martín, ¿no? Eso es una realidad, sobre todo por lo que se ha visto también durante la pretemporada, ¿no? Bueno, es verdad que los dos primeros partidos de liga pues tenemos un 11 tipo, pero bueno, tenemos jugadores muy importantes lesionados que poco a poco se van a recuperar y que vamos a tener que necesitar de toda la plantilla, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez que tú eres un futbolista defensivo, así te consideras. En anteriores etapas te hemos visto siempre jugando prácticamente como libre por delante de la defensa. Hemos comentado también en rueda de prensa semanas atrás que, bueno, tu rol cuando está Nasti en el campo está claro que es otro, ¿no? Aunque incluso en este partido sí te hemos visto algo más retrasado de lo que, por ejemplo, pudimos verte en San Fernando, ¿no? Sí, al final es verdad que Nasti igual es más defensivo todavía que yo y como jugamos los dos pues tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Sobre todo yo, que tengo que intentar pues coger un poquito más la línea de adelante e intentar pues llegar y hacer otras cosas que igual hace años no hacía, ¿no? Pero bueno, yo creo que el míster nos ayuda cada día, en cada entrenamiento, a mejorar eso y poco a poco yo creo que tanto yo como el equipo pues vamos a mejorar en muchos aspectos que, por ejemplo, el sábado pasado pues no estuvimos tan finos, ¿no? Quizá en ese aspecto, ¿no?, de la creación donde más problemas hubo al comienzo del partido, ¿no? Parecía que no se conseguía salvar esa primera línea de presión del rival y después conseguir enlazar con los jugadores de arriba, ¿no? Sí, está claro que ellos vinieron a meterse atrás, a no dejar espacios entre líneas y la verdad que nos costó muchísimo pues sacar el balón. Yo creo que un poquito los nervios del comienzo, de estar en casa, de intentar hacerlo bien, a veces pasa factura y se mostró que la segunda parte estuvimos mejor, estuvimos más juntitos, más arriba porque el equipo también estaba ya más cansado y poco a poco pues empezamos a abrir espacios. Sí, hay que tener en cuenta de que al utilizar ese doble pivote y utilizar ese 1-4-2-3-1 hay mucho espacio entre los extremos y los laterales, por lo tanto ellos tienen que ocupar mucho espacio y la verdad que ahí se notaba mucho hueco sin cubrir, tienen que dar mucho equilibrio. Si te dedicas mucho al trabajo defensivo luego tienes más problemas para llegar al ofensivo y todo eso es un cúmulo de circunstancias que está claro que nada más que es adaptación y trabajo para llegar a coger realmente las directrices que hay que seguir, que yo creo que bueno, que son el camino, que están haciéndose cosas muy bien, pero es cierto de que el sábado el equipo dio una versión, esperemos no verla en muchas ocasiones. Bueno, pero lo cierto es que el equipo que iba a salir estaba prácticamente claro, incluso con la entrada de Villar. Para mí la sorpresa y agradable fue que entrara Alberto en la convocatoria. Bueno, disputó un par de minutos. Sustituyendo a Gaby, ¿no? Es el segundo canterano también que debuta en 2 semanas, ¿no? Eso enchufa totalmente a los canteranos de la primera plantilla, porque están viendo que bueno, son un par de minutos, pero la siguiente vez pueden ser 10, luego 20, y ¿por qué no se van a ganar un puesto, ¿no? Es una buenísima señal, no solo que vayan convocados, sino que entren. Para mí fue esa la única sorpresa, y lo que es el 11 titular
si sigue consolidándose de esta forma, se lo va a poner muy, pero que muy complicado a los que están fuera. Bueno, vamos a ir viendo imágenes del partido, de ese Cádiz 1, Guadalajara 0. Lo cierto es que, bueno, yo creo que no había novedades ni en el Cádiz ni en el Guadalajara, eran prácticamente los 11 que habíamos podido analizar durante la previa, y es verdad que la primera parte daba la sensación que estaba el juego demasiado embarullado, ¿no? Que no había claridad ni por parte de uno ni por parte de otro, ya se sabía perfectamente el planteamiento que iba a traer Carlos Salvatxúa, similar al de Carlos Terraza, todo el mundo replegadito atrás, prácticamente 8 o 9 jugadores por detrás del balón en tareas defensivas. Que no nos escuche Salvatxúa, que después dice que decimos otras cosas. Esta tarde ha hablado Salvatxúa, por cierto. Bueno, como ven, en los primeros minutos tampoco es que hubiera acciones demasiado claras. Quizás la que pueda ser un poco más clara pueda ser esta que van a ver a continuación, cuando en el minuto 17, pues un lanzamiento de Quique Márquez en una rápida recuperación del conjunto cadista, en un saque de banda del cuadro alcarreño, pues se marcha fuera por poco. Al menos el tiro llevaba algo de intención. Los primeros 20 minutos prácticamente pasaron sin pena ni gloria. El Guadalajara prácticamente ni tan siquiera se llegó a acercar con peligro a la portería de Alejandro. Jugadas polémicas, sí es verdad que sí hubo. Por ejemplo, en esta que van a ver, esta jugada de Villar que acaba en córner, en el lanzamiento del córner se llegó a pedir incluso penalti, luego lo veremos, como digo, en jugadas polémicas para ver si el colegiado acertó o no acertó. El lanzamiento cerrado que acabó despejando Álvaro Campos, que va a terminar también con un tiro de Quique Márquez, que en este caso salva perfectamente a Álvaro Campos. Sin duda esa la mejor acción de la primera parte, ¿no? Sí, la verdad que nos costó muchísimo llegar con claridad y como se ve, pues como en segunda vez las acciones a balón parado son muy importantes, pues bueno, de un balón parado, pues no sé si es penalti o no, pero luego tenemos el tiro de Quique, ¿no? que hace una gran parada y bueno, pues puede ser la ocasión, digamos, la única ocasión así clara de la primera parte. Bueno, también a balón parado tuvo alguna ocasión el Guadalajara, como este lanzamiento de Prosi que despejaba a Alejandro. Y de ahí hasta el final de la primera parte, pues 4 o 5 acciones más, quizás con un poquito más de peligro o de profundidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí hay un muy buen pase de Josete a Irán. Es cierto que falla ahí un poco en el control, tampoco está demasiado acompañado por banda derecha, porque Juan Villar estaba haciendo labores de segunda punta. Por parte del Guadalajara, pues está también este lanzamiento muy manso que ataja sin problemas Alejandro. Los últimos minutos ya de esta primera parte, algo de incertidumbre en este balón, parecía que podía entrar, acabó despejando la defensa con muchos apuros, mientras que Álvaro Campos no sabía muy bien si el Cuero iba a dar o no en el larguero. La verdad que esta primera parte, incluso esa jugada tiene el Cádiz un poquito de mala suerte, ¿no? Si hubiera caído el balón 20 centímetros hacia otro lado, le cae a un jugador del Cádiz, era prácticamente gol. En el Club Deportivo Guadalajara, desde luego, me decepcionó como equipo. Está claro que se ha hecho muy pronto, con muchos jugadores en apenas 2 semanas. Pero yo creía que eran, sobre todo viniendo de ganar la primera jornada, daba la impresión de que venía a ofrecer un poco más. Y esta otra de las acciones que también marca el partido, ¿no? La lesión de Perico, que al final parece que no ha quedado en nada. Entraba Gato en el terreno de juego. Parece que puede ser una sobrecarga, también puede tener una sobrecarga Nafti en este sentido. Sí, pero no... Se retiró más que nada por precaución, ¿no? Porque sintió unas molestias y antes de que pudiera ser una pequeña rotura o lo que fuera, pues se prefirió no arriesgar. Yo decía eso del Club Deportivo Guadalajara en esta primera parte, pues yo creo que a destacar solamente Javi López, que fue un poquito el que por esa banda derecha intentó algún disparo con cierto peligro, y el más destacado junto con él, yo creo que Álvaro Campos, que es el que salva en 2 ocasiones 2 balones en el partido que hubieran significado el gol del Cádiz. El resto, desde luego que dejó mucho que desear, defendió y poco más. Bueno, esto fue lo que dio de sí la primera parte, bastante discretita, por decirlo de alguna manera. La segunda parte me dio la sensación que el Cádiz dio como una especie de paso adelante, ¿no? O quizás algo más de control o de orden en el centro del campo, que os dio más verticalidad.
Bueno, habíamos hablado durante la semana de ciertas cosas, de cómo presionaban y cómo se colocaban y la verdad que nos encontramos en Guadalajara que cambió algo a lo que habíamos planteado y nos trastocó. En el descanso Raúl nos dijo lo que teníamos que hacer y yo creo que empezamos a coger más rechaces en medio campo, yo me sumé un poquito más hacia adelante, Quique pues sí que empezó a coger más balones entre líneas y la verdad que el equipo pues se vio que estaba mejor puesto, digamos, en el campo. Lo que ha dicho Jesús también, ¿no? Juntar un poquito las líneas, ¿no? Que en la primera parte había demasiado espacio entre los hombres de arriba y los de atrás. Y aunque parece que así ocupan menos campo, en realidad lo que ocupa es menos, porque tienen menos presencia en la mayoría de las ocasiones. De todos modos hay que tener en cuenta que analizando al Cádiz jugador por jugador, el nivel técnico que tienen estos futbolistas supera con creces lo que es la categoría, y cualquier equipo que venga aquí a jugarte de tú a tú sabe que prácticamente tiene mucho perdido, ¿no? Por lo tanto, aquí la mayoría de los equipos, excepto Cartagena, Albacete, algunos así de los punteros, van a venir hasta replegaditos, a mantener muy cerradas sus líneas defensivas y bueno, intentar que vaya pasando el tiempo, que se ponga el equipo amarillo nervioso porque no es capaz de abrir puertas y coger alguna contra, ¿no? El que venga aquí a jugarle de tú a tú al Cádiz, conociendo el nivel de los jugadores, yo creo que tiene mucho perdido. El Guadalajara daba la sensación que lo que buscaba era una contra que le diera un gol. Se limitaba a defender y hubo un momento en ese inicio de la segunda parte que venga un Cádiz completamente volcado sobre la portería de Álvaro Campos, que se erigió protagonista. Entraba Mateo por Zazo, vamos a ver también un centro de Andrés que Villar intenta rematar ahí de alguna manera ante el fallo del defensor, ataja a Álvaro Campos y ya el gol era una especie de run-run, ¿no? Empezaba a barruntarse que el gol del Cádiz podía llegar en cualquier momento. Lo que estaba claro es que ninguno se imaginaba que iba a llegar como al final acabaría llegando, ¿no? En esta acción del minuto 19 tuvo que ser ahí atendido Álvaro Campos, que se llevó un golpe. Vamos a ver un córner que saca Prosi y despeja la defensa. Y la siguiente acción va a ser la acción del gol. Minuto 67 de partido. Fíjense la carrera por la banda izquierda de Andrés, como prácticamente recibe solo y empieza a ver que hay hueco, que se puede meter y acaba metiéndose hasta la cocina. Y en vez de dejársela a un compañero, tira con la derecha y marca el gol que a la postre iba a dar la victoria. Ya que estaba ahí había que tirar. ya que he llegado aquí al área contraria y tengo delante la portería. No, pero el lateral se dice en el área. Estamos 4 personas, como 4 o 5 personas en el área, creo. Si no llega a entrar, ¿qué lo hacéis? La verdad es que hay que darle la mitad del regalo del gol al defensor, en este caso entran los dos a la vez. A Espín, porque despeja y da en Aitor Núñez y se la deja muerta a Andrés, que se mete y también tiene la valentía de tirar, ¿no? Porque otro se la da a un compañero, ¿no? Bueno, yo creo que está muy cerca de la portería, está al borde del área pequeña y hay que chutar como sea. Bueno, le dio con la patapalo, Sí, con sí. la derecha, Bueno, le pega a Andrés, le pega muy bien con las dos piernas. Es de los pocos zurdos que conozco que le pegan muy bien, casi parecido. Tiene mucha calidad, para que tenemos una gran plantilla y grandes laterales. Hay que hacer gran equipo. Bueno, carrusel de cambios. Jesús por Javi López, Fal por Quique Márquez, seguía el Cádiz al menos acercándose con peligro a la portería de Álvaro Campos. Este lanzamiento de Airán se marcha fuera tras un pase de Villar en el 78. El Guadalajara, cuando no intentaba la contra, pues lo intentaba a balón parado, era la única alternativa que podía tener. En los últimos minutos es verdad que hubo un poquito de agobio, porque el Guadalajara sí tuvo varias acciones de este estilo, ¿no? De faltas que no creaban peligro, pero incertidumbre sí, ¿no? Eso es quizás uno de los puntos negros, ¿no? que le pongo yo al Cádiz en ese partido. Es cierto que el Guadalajara también iba buscando ese tipo de acciones, pero quizás se concedieron en esos últimos minutos demasiadas faltas que podían ser colgadas. Es verdad también que el Cádiz, yo creo que defensivamente estuvo tranquilo en todo momento y ese tipo de acciones pues también Pero bueno, también acabamos de ver una falta en la que el Cádiz defiende con los 10 jugadores en línea. O sea, eso también es orden del entrenador. Es cierto que el Guadalajara estaba obligado a atacar, pero en el momento en que aparte de Martín y Nafti entra en el campo Fal y se retira Quique Márquez, el Cádiz da clarísimamente un paso atrás, que está claro que a esta altura hay que amarrar el resultado. Pero bueno,
parte de Quizás ahí para obligar también al Guadalajara a que bueno, se desordenara, ¿no? Al final el fútbol no deja de ser orden y desorden, ¿no? Y fíjense este caso como Nafti despeja lo que hubiera sido el gol del empate prácticamente en la misma línea de gol en el saque de esquina de Prosi. Era un gol cantado casi, ¿no? Está adentro. La verdad que intuye muy bien, se coloca debajo de los palos y lo que no puede cubrir el portero pues lo cubre Nafti muy bien. La verdad que esos 3 puntitos quedan por esa jugada a veces, ¿eh? Bueno, último minuto ya, entraba Alberto Porvillar, el debut de, como decíamos anteriormente, de un segundo canterano en esta temporada. Centro por la izquierda que acaba sacando la defensa del Cádiz tras ese despeje de Alejandro. Como digo, minutos de incertidumbre. El Cádiz que también a la contra intenta terminar de matar el partido. En esta acción, pues, Gato encarando el 1-1 a Álvaro Campos se deja ahí un poquito la pelota atrás, está más rápido quizás a la hora de defender el lateral izquierdo Julio. Y la última acción del partido pues iba a ser esta falta que iba a señalar el árbitro, ya pues el tiempo de descuento prácticamente consumido y el lanzamiento pues no iba a llevar a nada porque la defensa del Cádiz iba a despejar sin ningún tipo de problema. Se acababa el partido con esa primera victoria de la temporada, la primera victoria en Cádiz. Y eso pues deja un buenísimo sabor de boca viendo que son 2 partidos consecutivos los que el Cádiz tiene ahora en el Ramón de Carranza. Hace ya 16 años que el Cádiz no es capaz de sacar un 6 de 6 en casa. Tenéis la posibilidad de romper esa malísima estadística, ¿eh? Bueno, lo intentaremos. La verdad que el equipo está con ganas de que llegue el sábado para mejorar esa imagen que dimos, que sabemos que lo podemos hacer mucho mejor y sobre todo ofrecer a la afición, ¿no? que esté tranquila, que hay un equipo que lo va a dar todo. Y bueno, pues esperemos que se dé bien el partido y se haga los 3 puntos de nuevo. En este caso yo creo que yo creo que se pueden sacar lecturas positivas, aunque son de solamente los 2 primeros partidos de Liga, pero sí hay cosas yo creo que se pueden sacar de lo que puede ser el Cádiz esta temporada. A mí la que me llama particularmente y afortunadamente más la atención es el hecho de que en 180 minutos el Cádiz no ha dado muestras de lagunas, como pasó el año pasado muchísimo. Yo creo que en la mayoría de partidos en los que el equipo durante 20 minutos, 30, 45 se iba completamente del encuentro, y el Cádiz este año vemos un Cádiz fuerte mentalmente, un Cádiz ordenado, un Cádiz con empaque, un Cádiz que es capaz de ir a la pelea cuando ésta se produce en el terreno de juego, y eso es algo también que al menos da motivos de algo positivo, ¿no? que está funcionando bien. Pero eso lo da también la experiencia de la plantilla, que no estaba ni de lejos en la pasada temporada. Partidos como el de San Fernando, que el año pasado nos quedábamos con uno menos tan pronto, no hubiéramos terminado sacando un empate, y partidos atascados como el del otro día, la temporada pasada tampoco se hubiera terminado ganando. Afortunadamente eso ha quedado atrás, y bueno, que no es nada fácil para ningún equipo sacar dos victorias seguidas en casa o fuera. Eso es una estadística que se suele cumplir. Yo estoy convencido que vamos a romperla. Bueno, está claro que buena plantilla hay, ahora lo que hay que demostrar es que haya buen equipo, que es lo que se va haciendo con el paso de las jornadas. Hoy se cierra el mercado de fichajes para el Cádiz y se hace con 2 incorporaciones, y una ya entrenó en el día de ayer en la Ciudad Deportiva del Rosal, Albert Dalmau. Teníamos la oportunidad pues prácticamente en el pasillo después de la sesión pues de recoger unas primeras instantáneas del futbolista, formado en la cantera del Barcelona, también en la del Valencia, 22 años, lateral derecho, viene a reforzar esa posición porque Ceballos no tenía ningún tipo de recambio. Sí, muy buena referencia la que tiene esa nueva incorporación, cumpliendo esa premisa de que tiene que ser un jugador menor de 23 años, y bueno, pues en principio parece un buen refuerzo para el equipo. Y Bruno Farias, Bruniño, que es como lo han denominado, que lo que no sabemos es si va a ocupar ficha sub-23 con el primer equipo o si va a acabar jugando con el Cádiz B. Es algo que mañana sabremos en la presentación que se va a llevar a cabo a la 1:30 de la tarde. No se vayan, que enseguida muchas cosas más que ver aquí en Carranza 10.